mucho que enseñarnos esta palabra en esta noche. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es la que cambia al hombre. ¿Cuándo la palabra de Dios cambia al hombre? Cuando Dios le permite al hombre ver al Dios que está detrás de la palabra. Da un poquito más de retorno. ¿Cuándo cambia al hombre? Cuando Dios le permite al hombre ver al Dios que está detrás de la palabra. Detrás de cada historia podemos ver nosotros el carácter soberano y majestuoso de Dios. Recién yo le compartí a un hermano lo que vamos a ver un poquito el domingo, que es por segunda vez la conversión de Pablo, la defensa de Pablo que él hace en Jerusalén, y cómo Pablo narra esa conversión yendo a Damasco a atrapar a los cristianos que estaban ahí, porque él era celoso de la ley, queriendo llevarlos a Jerusalén para que sean castigados e incluso para que sean muertos. Pero dice que mientras iba de camino, dice que una luz del cielo, una luz del cielo, dice que lo agarró a Pablo, y que en ese momento Pablo habló con el Señor y le dijo: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dice que los que estaban con él no entendieron lo que el Señor decía. Y ahí nosotros podemos ver, más allá de la conversión de Pablo, podemos ver a un Dios que está en control, que cuando Él quiere, puede abrir el entendimiento de aquellas personas que Él predestinó para que entiendan lo que Él quiere que entiendan. Cuando Jesús hablaba en parábolas, la gente entendía la parábola, pero no entendía el significado de la parábola. ¿Está acá conmigo? Por eso dice la palabra que en los últimos tiempos, dice en Judas, que en los últimos tiempos a muchos se les predicará la verdad, pero por cuanto no quieren la verdad, dice la palabra que Dios los entregará a un espíritu engañador para que sean engañados y no se salven. Wow. ¿Por qué es esto? Porque Dios les envía la verdad, pero muchos no quieren la verdad. Muchos prefieren torcer la verdad. Muchos prefieren acomodar la palabra de Dios, tomar la Biblia y ver la Biblia según su conveniencia, según su antojo, según su interpretación, según su parecer. Por eso yo titulé el mensaje de hoy, que nuestro estudio número 74 del libro de los Hechos, vamos a ver en el capítulo 21 desde el versículo 17 hasta el versículo 36, casi finalizando el capítulo 21, para ya el domingo entrar en el capítulo 22 y ya ir finalizando el libro de los Hechos. Y vamos a ver, Pablo es su última visita a Jerusalén. Después de esto, Pablo nunca más va a visitar Jerusalén. Después de que Pablo sea tomado prisionero, nunca más va a volver a ser libre. Nunca más. Nunca más.
Es la última vez que Pablo va a caminar con libertad. Y yo titulé este mensaje de esclavo a libre y de libre a esclavo. Dígalo conmigo, de esclavo a libre y de libre a esclavo. ¿Por qué esto? Porque dice la palabra que Pablo estaba esclavo de la ley, esclavo del pecado, y Dios lo libertó. Amén. Pero en esa libertad que Pablo tuvo, dice la palabra que él se hizo esclavo nuevamente para salvar o predicar el mensaje de salvación a los que estaban en esclavitud. Wow. Y ahí podemos ver el carácter de un hombre que ama la verdad y fue impactado de tal manera por lo que hizo Jesús camino a Damasco, que nunca más ese hombre volvió a hacer lo mismo. En la historia de la iglesia, mi hermano, nadie se compara con el apóstol Pablo. Fue un hombre realmente extraordinario. Y nosotros podemos ver en esta historia que Dios nos permite, podemos ver el carácter de un hombre. El carácter de un hombre fiel a Jesús. El carácter de un hombre que ama al Señor. ¿Se acuerdan los discípulos? ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada? Que muchos le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. ¿Se acuerda? Pero Pablo fue a Jerusalén. Porque Pablo no estimaba su vida como algo que aferrarse, sino que él estaba completamente entregado a la causa de Jesús. ¿Cuántos podríamos decir eso? ¿Cuántos podríamos decir eso? Hoy en día, donde podemos ver, hermano, que la gente no está comprometida a la causa de Jesús. ¿Sabe lo que hace una iglesia? Una iglesia la hace el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo lo hacemos todos. La iglesia no es el pastor. El pastor es parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, mi hermano? Que la gente, cuando no le gusta algo de la iglesia, no le gusta algo del pastor, la gente va y se busca otra iglesia o se abre su propia iglesia. Pero a mí, cuando no me gusta algo de la gente, yo no agarro, me doy media vuelta y me voy y digo, voy a buscar otra congregación. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Usted está tan comprometido como yo, si realmente queremos estar comprometidos con la causa de Cristo. No estamos donde nos gusta, estamos donde Dios nos quiere. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la obediencia está por encima de lo que tú eliges. La obediencia está por encima de lo que a ti te conviene. La obediencia está por encima de lo que tú sientes. A todos le decían a Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero Pablo estaba comprometido con el evangelio y él no escatimaba en nada obedecer a Dios. Aunque eso a mí me cueste, aunque la obediencia a mí me cueste la muerte, aunque la obediencia a mí me cueste el sufrimiento, aunque a mí la obediencia, aunque a mí la obediencia me cueste sufrir, aunque a mí la obediencia me cueste quedarme solo, aunque a mí la obediencia me cueste perder reputación, aunque a mí la obediencia me cueste lo que me cueste. Hoy la gente lo que no quiere es obedecer a Dios. Entonces tuerce la palabra de Dios para justificar su desobediencia. ¿Me entiende? ¿Está acá conmigo? ¿O se ha ido?
Por eso titulé el mensaje de esclavo a libre y de libre a esclavo. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado, Dios nos hace libre y nosotros nos hacemos esclavos de Cristo para que otros sean libres. Wow. Yo era esclavo y Dios me hizo libre, pero esta libertad que yo tengo la pongo en esclavitud nuevamente, pero ahora a servicio del Señor, para que otros que están esclavos sean libres. Y eso requiere sufrimiento, entrega, carácter. Y algo que tenía Pablo, osadía. Y algo que yo puedo ver en el carácter de Pablo y realmente me maravilla, mi hermano, que Pablo era una persona osada, comprometida a la causa de Cristo sin medida. Hoy vivimos un cristianismo, hermano, tan mediocre, que ya cuesta encontrar verdaderos cristianos. Porque somos cristianos por conveniencia. Somos cristianos hasta donde nos conviene. Somos cristianos hasta donde no nos aprieta el zapato. Somos cristianos mientras no tengamos problema. Somos cristianos mientras no se atente contra nuestra persona. Somos cristianos mientras nadie me robe el puesto. Soy cristiano bajo un montón de términos. Y ahí es donde nosotros no entendemos lo que es el señorío de Jesús. Porque ser cristiano no te salva. Ser cristiano no te salva. Porque hay cristianos nominales. Cristianos nominales son los que van a la iglesia. Hay cristianos culturales. ¿Sabe quiénes son los cristianos culturales? Los que tú le preguntas a alguien: no, yo soy cristiano. Vas a la iglesia, te congregas. No, pero soy cristiano. Esos son cristianos culturales, son por cultura, son cristianos. Después están los cristianos nominales, que van a una iglesia, asisten, tienen una mediana constancia. Y después hay cristianos libertinos. Son cristianos que tuercen la libertad que Dios nos dio para hacer de esa libertad libertinaje. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ser cristiano es estar bajo el señorío del Señor. Ser cristiano no es creer en Jesús. Ser cristiano es creer y vivir lo que Jesús dijo. ¿Se da cuenta? Porque hay gente que dice: bueno, sí, yo creo, pero no lo hago. No sirve. Yo creo todo lo que Jesús dijo, pero yo no lo practico. Entonces, realmente no lo crees. ¿Se da cuenta? Si sale un estudio y ese estudio dice que si usted, cuando le duele algo, sea la muela, sea muscular, sea un dolor de cabeza, el estudio recién sacado dice que usted no puede tomar paracetamol para los dolores porque eso te mataría. Usted dejaría de tomarlo y buscaría otro medicamento para el dolor, porque sabe que ese medicamento tan común te puede matar. Pero está aquel que dice: bueno, yo sé que me mata, pero no importa, me lo voy a tomar igual. Entonces no crees. ¿Se da cuenta? No es solamente creer, es creer y vivir lo que aquel que dijo es cierto para mi vida. Y por eso podemos ver en el carácter de Pablo que Pablo no decía que era cristiano y después con hechos decía todo lo contrario.
Porque ¿dónde yo puedo ver a alguien que realmente cree en Jesús? En su constancia, en su fidelidad, en su perseverancia, aunque las cosas le sean contrarias. Amén. Porque es fácil ser cristiano cuando todo está bien. Imagínase Pablo, todo el mundo diciéndole: no vayas a Jerusalén, te van a matar, te van a tomar prisionero. Y él decía: pero esperen, porque el Espíritu me ha dicho, en cada ciudad que voy, me ha dicho una y otra vez que me esperan cadenas y prisiones, pero igual iré. Porque yo no estoy jugando a el cristiano. Amén. Entonces, si la palabra de Dios no transforma mi vida, entonces porque no puedo ver quién es el Dios que inspiró esta palabra, porque no la acepto, porque no la creo, porque la leo, entiendo lo que dice, pero no me transforma. Y vamos a leer en el versículo 17 del capítulo 21, donde dejamos la última vez a Pablo en el versículo 16. Ahora vamos a ver su llegada a Jerusalén. Y dice en el versículo 17: cuando llegamos, está hablando en plural, este es Lucas que narra los acontecimientos. Y dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ahora dice que Pablo llega a Jerusalén y de manera de protocolo él tiene que ir a donde están las autoridades de la iglesia. Pablo no se manejaba así porque sí. Y dice que cuando llega, los hermanos lo recibieron con gozo, porque más allá de todo, Pablo también llevaba una ofrenda que había juntado durante mucho tiempo en su viaje misionero para las necesidades de las viudas que estaban en Jerusalén. Y dice que al día siguiente se reunió con Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Este Jacobo es el que escribió el libro de Santiago, la carta de Santiago. Este es Santiago el menor, medio hermano de Jesús. Este Jacobo al cual él se encontró no es el Jacobo hermano de Juan, sino este Jacobo es el Jacobo líder de la iglesia de Jerusalén, medio hermano de Jesús. Y dice que estando ahí, dice que reunido con Jacobo y con los ancianos, versículo 19, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. No le dice las cosas que él había hecho para Dios, no, sino le dice que las cosas que Dios había hecho, porque es Dios el que hace las cosas, hermano. Hoy en día, donde podemos ver tantos hombres que hacen cosas, tantos hombres que se llevan los aplausos, tantos hombres que se alaban a sí mismos. Pero ahora mira algo. Dice que todas las cosas que había hecho Dios. Y dice en el versículo 20: cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Lo que estaba queriendo decir seguramente Jacobo o Santiago es que mira cuántos judíos han creído el evangelio de Jesucristo, pero todavía siguen las costumbres judías de la ley. Versículo 21: pero se les ha informado en cuanto a ti, le dicen,
que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. En otra versión dice: ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con tu fama, Pablo? Porque Pablo había adquirido una fama muy grande, y la fama que Pablo tenía no era buena para el pueblo judío. Los judíos estaban enfurecidos con Pablo, porque muchos judíos habían dejado el judaísmo para convertirse al cristianismo. Entonces Pablo era un enemigo del templo, un enemigo, y yo quiero ponerlo a usted en ese lugar, en ese acontecimiento, en lo que sucedió. Pablo dice que él le apremiaba por el Espíritu ir a Jerusalén antes de las fiestas de los panes sin levadura. Está la fiesta de Pentecostés. Ahora, ¿por qué Pablo quería ir para Pentecostés? ¿Se acuerdan lo que sucedió en los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando la iglesia fue bautizada por el Espíritu Santo en Pentecostés? Y que se convirtieron 3,000 personas solamente ese día. ¿Sabe por qué es esto, mi hermano? Porque en Pentecostés es una de las fiestas más importantes que los judíos tienen con las Pascuas. Y va gente de todas las regiones, en ese tiempo, de todas las regiones del Imperio Romano, donde muchos judíos habían sido trasladados, y ellos iban al templo a presentar sus ofrendas, a celebrar la celebración de Pentecostés. Imagínense, Pablo ya había entrado en un montón de ciudades, aldeas, pueblos, había predicado por todos lados. ¿Qué mejor lugar que dar un broche de oro predicando en el templo en Pentecostés? ¿Sabe la gente que se reunía? Cientos de miles. Y Pablo podría tener la oportunidad de exponer ahí, en ese lugar, la verdad del evangelio. ¡Wow! ¿Cómo no va a estar afanoso Pablo por ir? ¿Se da una idea lo que es esto? Por eso muchos decían: no fuera, no. Pablo lo que él veía era gente, oídos que podían escuchar el evangelio. Pablo estaba desesperado por predicar el evangelio que lo había cambiado a él. ¿Está acá conmigo? Pablo estaba desesperado por predicar el evangelio que lo había cambiado a él. ¿Por qué? Porque él quería que otros fueran cambiados. Hoy la gente está viendo cómo robar almas de otra iglesia, pero no estamos preocupados de predicar el evangelio para que otros cambien, porque seguramente no hemos sido cambiados. Amén. Wow. Nadie puede poner fundamentos sobre lo que ya está fundado. Dios no nos mandó a robar almas, Dios nos mandó a predicar el evangelio de salvación. Y Pablo sabía que estos judíos que estaban ahí no tenían a Cristo. Y él estaba desesperado por exponer el evangelio a
costilla de su propia vida, sin importar lo que eso significara, sin importar lo que eso le pudiera llegar a costar a él. ¿Por qué? Porque él estaba comprometido con Dios, él estaba ligado con Dios. Algo que hoy carece por todos lados. Por eso es muy importante, y sabe que cuando estudiaba esto, vi muchas referencias. Por eso guarda con lo que se expone en internet. Guarda. Porque mira, hermano, mira, yo estudiando esto vi comentarios de pastores que decían: Pablo se equivocó con ir a Jerusalén. Algunos decían: esta es la mancha del ministerio de Pablo. Pablo no tenía que haber ido a Jerusalén porque muchos se lo advirtieron y él fue desobediente y fue igual. Muchos otros dijeron, y escuche lo que yo escuché a pastores decir: Pablo volvió a Jerusalén y volvió hacia atrás a abrazar el judaísmo cuando él enseñaba a ser libre del judaísmo. ¿Se da cuenta? Una misma Biblia, una misma palabra, interpretaciones diferentes. Peligroso. Pero ahora, para entender esto, muy importante que nosotros vayamos a Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Mire lo que dice. Primera de Corintios 9, 19 dice esto. Para poder entender lo que vamos a leer después de esto. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Está acá conmigo? ¿Va entendiendo? Mire lo que dice Pablo. Pablo dice, de acá yo saqué mi título, el título de este mensaje: siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Eso se merece un aplauso, amén. ¿Qué hombre extraordinario? Y cuando tú entiendes esto, un Pablo que se hizo judío para salvar a los judíos, siendo que él había sido libre del judaísmo. Ahora vamos a entender lo que viene. Entonces, dice en el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti. Esto habla a los judíos que estaban ahí, a los judíos que se iban a reunir en Pentecostés, a los judíos que iban a venir. Hermano, si vos ibas a... Escuche bien, porque usted, si no conoce ciertos aspectos, no lo va a entender. Yo no puedo ir, si me posiciono en ese tiempo, yo no podía ir a la fiesta de Pentecostés y entrar a la celebración de la fiesta de Pentecostés y que se me permita la participación, porque yo no tenía acceso. ¿Está acá conmigo? Los gentiles no podían participar.
No podían entrar al lugar del templo. Estaba prohibido. Había un lugar que estaba permitido para los gentiles, que ahí podían estar, y había un cartel que decía que estaba terminantemente prohibido que los gentiles entraran al templo porque lo profanaban, y el que entraba le cabía la pena de muerte. ¿Está acá conmigo? Pablo quería entrar al templo para predicar, para hablar de Jesús, pero su fama era tan grande que no lo iban a dejar entrar. ¿Se da cuenta? Entonces dice: pero se les informó en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni que observen las costumbres. Esto era una mentira, porque Pablo hizo circuncidar a Timoteo. ¿Por causa de qué? Para que Timoteo pueda entrar a la sinagoga a predicar la palabra. ¿Está acá conmigo? Si vos no eras circuncidado, no podías entrar. ¿Por qué lo circuncidó a Timoteo? Porque Timoteo era de padre judío. Él podía ser circuncidado. La madre era judía. Entonces él podía ser circuncidado. Entonces Pablo no estaba en contra de las costumbres y de las tradiciones. Escuche bien esto. Porque existían en ese tiempo tres leyes. Tres leyes. Ahora, ¿nosotros tenemos que obedecer la ley? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No dicen algunos, otros dicen sí. Ahora yo te pregunto algo, te hago más difícil la pregunta. ¿Qué ley tengo que obedecer? Porque hay una ley que no tengo que obedecer, pero hay otra ley que sí tengo que obedecer. ¿Se da cuenta? ¿Vio que leímos recién? Pablo dice: no es que yo estoy sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo. Porque hay tres tipos de leyes. Para los judíos, y hay una ley que de esa ley es para nosotros, que es la ley moral, que es la ley que fue establecida, que está vigente para todo el mundo, que son los mandamientos. Por eso Jesús lo dividió los mandamientos en dos, pero en realidad son los 10 mandamientos. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Son los mandamientos morales, que esos mandamientos morales están vigentes. Pero los judíos, por eso cuando usted habla de la ley aquí, usted tiene que, si no estudia la palabra de Dios, no va a entender qué ley están hablando. Porque hay tres tipos de leyes: la ley moral, la ley ceremonial, que era la ley que había establecido Moisés. Por eso le dicen, y ellos dicen que tú le dices a la gente que no obedezca la ley ceremonial. La ley ceremonial era la ley de los rituales, la ley de las costumbres de la nación, la ley de la purificación, la ley de la fiesta, la ley del vestuario, la ley de las dietas, la ley de la circuncisión. Esas eran las leyes ceremoniales. Y después está la ley civil, que nosotros no tenemos que obedecer la ley civil hebrea, pero sí tenemos que obedecer las leyes civiles argentinas. ¿Está acá conmigo? Si usted va a cierto país, usted sabía que hay países, mi hermano, hace poco vi un caso de una mujer, no sé en qué país fue, que estaba veraneando en un hotel y ella salió del hotel y la metieron presa por estar en traje de baño. Porque en ese país está prohibido andar en traje de baño. En el único lugar donde tú puedes andar en traje de baño es en ese hotel que está permitido para el turismo. Pero tú sales de ahí y está prohibido. Hay naciones donde tú llegas a esa nación y si las mujeres no se tapan, no se ponen un velo, no puedes andar. ¿Se da cuenta? Puedes ir preso. Son leyes. Y usted dice, bueno, pero yo soy argentino y a mí no me importa. No. En Argentina tú eres libre, pero en ese país no. ¿Se da cuenta?
hay leyes. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades establecidas. ¿Se da cuenta? Había la ley civil que esto implicaba para el pueblo israelita, que tenía que ver con la influencia del tema del dinero, de las responsabilidades, del ojo por ojo, diente por diente. Esa ley decía, ponerle, si un hombre, no sé, te había matado sin querer un caballo, vos ibas y reclamabas, y la ley te decía, bueno, ve y mátale tú un caballo. ¿Se da cuenta? Esa ley estaba vigente para ellos, no es vigente para nosotros. Amén. Hoy en día, si te matan un caballo, en esta ley argentina te dicen, brómate, arréglate. Amén. O hazle juicio, yo qué sé. Pero esas leyes eran que estaban establecidas en la nación. Entonces se le había informado a la gente que Pablo enseñaba a no obedecer las leyes ceremoniales que obedecían al pueblo judío. Y no era así. Pablo lo que él enseñaba no era no obedecer las leyes, sino a que las leyes no te salvan. No a no obedecerlas, sino a que las leyes no te salvaban, porque ellos creían que la obediencia a la ley implicaba salvación. Y Dios estableció las leyes no para que no la obedezcamos o para que sí las obedezcamos, sino que Dios estableció la ley para reflejarnos a nosotros que es imposible obedecerla en su totalidad. Y como yo no puedo obedecerla en su totalidad, y para ser salvo necesita obediencia total, Dios envió a su Hijo, que Él obedeció toda la ley por nosotros. Y Él pagó por nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hacía la ley? Reflejarle al hombre la condición de pecador. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Tomó la ley como algo a que aferrarse para ser salvo. Si yo obedezco la ley, soy salvo. Pablo era obediente a la ley al extremo. Al extremo. Al punto que en un momento él se dio cuenta que toda esa ley lo llevaba al infierno. Porque por más que él obedecía a la ley, él no creía en Jesús. ¿Se da cuenta? Que la ley no te salva, el que te salva es una persona y esa persona es Jesucristo. Pero cuando tú tienes a Jesús, amén, eso a mí no me lleva a mí a desobedecer la ley, sino al contrario, me lleva a amar la ley, porque esa ley la puso mi Padre, que es Dios. Amén, iglesia. Entonces dice que se le dijo al pueblo que Pablo enseñaba esas cosas. Entonces viene aquí esto, mira, escucha. Versículo 22. ¿Y qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. La gente quería escuchar a Pablo. Entonces le dicen esto, mira, versículo 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Los apóstoles dicen, nada de esto ellos lo tienen que guardar, porque ellos no pertenecen a la nación de Israel. ¿Está acá conmigo? Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. ¿Por qué? Por causa de que en ese momento la iglesia estaba siendo mixta. Había gentiles y había judíos. Y había muchos judíos que eran muy sensibles en cuanto a estas cosas que eran muy
grosas. Amén. Entonces, lo único que se le había determinado a los judíos no era que se hagan judíos, sino que ellos crean en Jesús, pero que se abstengan de estas cosas que ellos habían determinado. Pero Pablo estaba ahí y Pablo quería entrar al templo. ¿A qué? A predicar. Y para entrar al templo, por eso mucha gente acá lo juzga a Pablo, y lo juzga como diciendo: Pablo se equivocó, se hizo un judío nuevamente, se hizo un hombre de la ley. No. Pablo lo que estaba haciendo era para poder entrar al templo, para predicar. Y Pablo iba a hacer lo que sea sin violentar, porque él no estaba violentando algo, porque él era judío. Él no era un gentil, era un judío. Y él tenía las costumbres hebreas. Entonces él sí lo podía hacer. Entonces dice que le dijeron: Pablo, ¿por qué no tomas a estos 4 hombres que tienen que cumplir votos? Estos votos eran los votos del Nazareno. ¿Cuáles eran? ¿Para qué eran estos votos? Te lo explico breve. Estos votos ceremoniales implicaba que una persona que había estado lejos de Jerusalén o de Israel y que no había acudido al templo por varios meses porque había estado en otra nación, en otro pueblo, había estado con sus familiares, se fue por trabajo o lo que sea, esta persona se había de cierta manera contaminado con los gentiles, porque había estado en pueblos paganos. Entonces no te dejaban entrar al templo sin antes pasar por la purificación. Vos te tenías que purificar. Esta purificación significaba que al final de los 7 días vos te tenías que rasurar la cabeza, sacarte toda la contaminación, lavarte en los lavatorios, y ahí podías entrar al templo y participar de la reunión. ¿Está acá conmigo? Eso era fundamental, porque eso lo había establecido Dios para marcar una diferencia entre los pueblos que eran muy paganos y el pueblo de Dios. Pero las cosas habían cambiado, había llegado Jesús, la ley nueva estaba establecida, amén. Pero Pablo, para entrar, porque sabían que Pablo se había ido muchos años, no lo iban a dejar entrar. Entonces le dicen: mira, para que tú puedas ir, para que te acepten, para que vean que tú no estás en contra de las tradiciones. Es como que imagínate, yo recuerdo un caso de una mujer, una misionera, que ella fue a predicar a África, y cuando llegó a predicar a África no tuvo alcance, no pudo predicar a nadie porque nadie la quería escuchar, y así estuvo durante 2 años y no pudo predicarle a nadie, y su ministerio estaba destruido al punto que estaba por volver. Y cuando ella estaba por volver, se cruzó con otra misionera y le dijeron: ¿por qué no has llegado a esta comunidad de nativos de ese lugar? Y esta mujer le dice: ¿sabes por qué nadie te escucha? Y le dice: ¿por qué? Porque no te destapan los pechos. Porque ahí en esa comunidad es tradición que todas las mujeres anden con los pechos al aire. Y si tú no andas con los pechos al aire, eso es una ofensa hacia ellos. Entonces imagínese esta mujer con su pudor, como diciendo: me van a ver, ¿cómo me van a ver? Yo ni loco. Imagínense cuántos se animan a ir. Amén. Y dice que ella oró y luchó mucho hasta que se animó a desnudarse prácticamente, y fundó una de las iglesias más grandes del lugar.